Molécula es la unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Los átomos son la porción más pequeña de un elemento químico que mantiene sus características propias. Modelo atómico de Dalton, 1808. El principio fundamental de la teoría de Dalton es que la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos. Dalton pensaba que los átomos eran indivisibles y que los átomos de un elemento se diferenciaban de los de otro por la masa atómica. Modelo atómico de Thomson, 1904. Thomson descubrió el electrón. Propuso que estaba el átomo construido por una esfera uniforme con carga positiva y que el resultado sería neutro. Este modelo se conoce como modelo de pastel de pasas. Modelo atómico de Rutherford, 1911. Rutherford descubrió el núcleo atómico, propuso el modelo atómico planetario. El átomo tiene un núcleo muy pequeño, cargado positivamente, etc. Modelo atómico de Rutherford, 1911, que realizó un experimento que hizo coincidir con los rayos alfa a láminas muy finas metálicas y observó su dispersión. Modelo atómico de Bohr, 1913. Un modelo que conjuga el modelo de Rutherford con las ideas de Planck. Vale. Z es igual a número atómico, es el número de protones que tiene el núcleo. A, número másico, es la suma de número de protones y neutrones. A menos Z es el número de neutrones que tiene el núcleo. X es el símbolo del elemento. A está arriba y Z está abajo. Isótopos son dos núcleos cuando tienen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Isótopos. Hay tres tipos. El alfa, que está compuesta por partículas alfas, son muy pesadas y poseen mucha energía. Son poco penetrantes, pero tienen mucha ionización, o sea, son muy ionizantes. La radiación beta está formada por partículas beta que tienen carga negativa y masa muy pequeña, y por lo que son más penetrantes que las alfa. La radiación gamma, que es radiación electromagnética de alta energía. El núcleo pierde energía nuclear almacenada emitiendo un fotón. La excitación. La excitación es un proceso mediante el cual un electrón absorbe energía del exterior para pasar a niveles o capas más altas. Desexcitación, emisión o pérdida de energía hacia el exterior en forma de radiación electromagnética cuando el electrón vuelve a su capa inicial. Ionización, proceso en el cual se dispara un electrón del átomo. Esto se produce cuando la energía de la radiación que incide es superior al potencial del electrón. Ion, estado en el que queda un átomo al serle arrancado un electrón. En este estado la carga del átomo será positiva. Ondas. Ondas materiales solo pueden transmitirse a través de medios materiales. El sonido, las del mar. Ondas electromagnéticas no necesitan un medio físico para desplazarse. Ondas periódicas, su perturbación se repite a lo largo del tiempo. Los ultrasonidos y las ondas se usan en radioterapia e imagen para el diagnóstico. Longitud de onda. Es la distancia que separa dos puntos que están en el mismo estado de oscilación en un instante de tiempo. Sus unidades serán de longitud, metros. Frecuencia es el número de repeticiones de la perturbación por unidad de tiempo. Sus unidades son los hercios, Hz. Periodo T es el tiempo en el que tarda
en repetirse la perturbación se mide en segundos. T igual a 1f. Velocidad de propagación v es la distancia recorrida por onda en la unidad de tiempo. Sus unidades son ms, microsegundos. Amplitud es la diferencia entre el valor máximo de la magnitud objeto de perturbación de una cresta y el valor a cero. La interacción de las ondas con el medio en el que se propagan produce diversos efectos. Reflexión. La onda, al llegar a la interfaz entre medios, no penetra en el segundo medio, sino que vuelve por donde se propaga. Refracción. La onda, al atravesar la interfaz entre dos medios distintos, penetra en el segundo medio sufriendo una desviación de la dirección. Polarización. Oscilación que puede tomar la onda en una dirección. Interferencia. Dos ondas que al coincidir se superponen para formar una onda mayor o menor longitud. Difracción. Desviación de una onda al atravesar una rendija u orificio. Espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias de ondas posibles que pueda adoptar la luz y otras radiaciones electromagnéticas que existen. Fotón. Partícula elemental de cualquier radiación electromagnética. La teoría del corpúsculo. Corpúsculo consiste que aunque la luz es una onda electromagnética, en determinadas circunstancias se comporta como si estuviese compuesta por unas partículas llamadas fotones. Interacciones de las partículas cargadas. Electrones de la corteza, excitación o ionización. Vale. Si la radiación incidente está formada por partículas pesadas, protones, partículas alfas o iones, hay poca radiación de frenado. Y si la radiación incidente está formada por partículas ligeras, como los electrones, hay mayor radiación de frenado. Si el núcleo es pesado con mucha cantidad de protones, mayor radiación de frenado. El sonido. Ondas materiales. Son aquellas ondas que solo pueden transmitirse a través de un medio material. Ejemplos: perturbaciones sobre un medio líquido, ondas sísmicas. El sonido es una onda material de tipo longitudinal. La perturbación que transmite es un cambio de presión. Puede ser periódica o no. Hay altas y bajas frecuencias. Altas son agudas y bajas son graves. ¿Qué es el efecto Doppler? Consiste en una variación de la frecuencia del sonido que percibe el receptor cuando la fuente que emite el sonido se mueve respecto a él. Unidades de medida de la energía: intensidad acústica o decibelios. El efecto Doppler es muy útil en ultrasonografía para calcular la velocidad y dirección de fluidos corporales como la sangre. El efecto piezoeléctrico. Sonidos con frecuencias superiores a un rango audible que no pueden ser percibidas por el oído humano. Se generan mediante el efecto piezoeléctrico para escucharlas. Directo, fenómeno que presentan algunos cristales cuando al someterlos a una deformación mecánica. Inverso, fenómeno que ocurre al aplicar a algunos cristales un potencial eléctrico generando ondas de ultrasonidos. El magnetismo es la capacidad que tienen algunos materiales para atraer a otros. Campo magnético, líneas de fuerza conocidas que indican la dirección y la magnitud y se dibujan de norte a sur. Cuando las líneas están más juntas, la intensidad de campo es mayor. Magnetismo. Existen tres tipos de campos magnéticos, etc. Paramagnetismo. Los átomos se alinean de manera individual como pequeños imanes al magnetismo externo. Cuando el campo magnético externo cesa, las partículas se sitúan orientadas al azar. Diamagnetismo. Propiedades de repeler los campos magnéticos externos.
puede variar la intensidad. Ferromagnetismo afecta solamente a los elementos como el hierro, cobalto, níquel y aleaciones. Se multiplica la fuerza en el interior y disponen en la misma dirección y en el mismo sentido. Vale. Las cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos comportándose como un imán. Campos magnéticos producidos por corrientes. Se conecta un solenoide a un generador de electricidad y al pasar la corriente por el dispositivo se produce un campo magnético que puede ser controlado en función del paso de la corriente eléctrica. Si necesitamos incrementar el magnetismo, los electroimanes pueden disponer de un núcleo de material ferromagnético o adaptar el radio o el número de espirales. Mayor número de espirales, mayor intensidad. Menor radio de espirales, mayor intensidad. Magnetismo en el átomo. Se deben a partículas cargadas como el electrón o el protón. Pueden generar un spin, movimiento sobre sí mismos y moverse alrededor del núcleo. Generar un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético. Aplicaciones de las radiaciones. Las ionizantes. Dentro de esta hay dos tipos, radioterapia y diagnóstico. En ionizantes encontraremos en radioterapia, teleterapia o EBRT. Aceleradores lineales, equipos de cobaltoterapia, equipos de terapia con protones e iones pesados, equipos de terapia superficial y semiprofunda, terapia de contacto, terapia superficial, ortovoltaje, radioterapia intraoperatoria. En braquiterapia encontraremos braquiterapia superficial o de piel, braquiterapia intracavitaria, braquiterapia intersticial y semillas. En el diagnóstico encontraremos haces externos de rayos X, radiología convencional, tomografía computarizada. En isótopos radioactivas encontraremos PET. En las no ionizantes están el diagnóstico, resonancia magnética que utiliza el magnetismo y ultrasonidos que usa sonidos. En terapia, asistencia al contorneo de volúmenes blancos e imagen para el tratamiento en tiempo real, IGRT e infrarrojos que utilizan resonancia magnética e ultrasonidos.